Buenos días. La idolatría es quizá la gran paradoja que como seres humanos estamos afrontando. Nuestra mayor contradicción como seres que hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso y eterno es la idolatría. Martín Lutero decía que nunca faltaremos a ninguno de los 10 mandamientos, a menos que empecemos quebrantando el primero. Y en Éxodo capítulo 20 y versículo 3, el Señor nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo cierto es que fracasamos constantemente en este mandamiento, día tras día y prácticamente hora tras hora. Así que fracasamos también, si tomamos la afirmación de Martín Lutero, fracasamos también en el resto de los 10 mandamientos. Quizá tenemos muy claro que no nos vamos a arrodillar delante de una estatua que se llama Baal, que se llama Será, que se llama Moloch, Júpiter o Zeus. A lo mejor también tenemos claro que no vamos a acudir nunca a un horóscopo o a la astrología. No somos de los que vamos a ir a un campo de fútbol o a una pista de básquet y vamos a cantar que tal jugador es Dios. Tampoco somos de los que van a llegar a pensar que un determinado presidente o líder mundial representa por completo la voluntad de Dios. Así que si todo esto lo tenemos superado, creo que podemos preguntarnos: ¿qué es lo que nos queda para considerarnos idólatras? ¿Qué es lo que nos queda para considerar que día tras día estamos cayendo en la idolatría? Pues la verdad es que nosotros mismos somos nuestra principal idolatría. El yo es el punto principal en el que fracasan nuestros esfuerzos por superar la idolatría y por cumplir ese primer mandamiento. Creo que todos, a una voz, podríamos proclamar: yo soy mi mayor y mi más grande idolatría. Hace unos días en una revista leía lo siguiente: nuestro problema número 1 es la idolatría y nuestro ídolo preferido es nuestro yo, el cual no desaparece solamente porque confesemos a Cristo como Señor y Salvador, sino que es la vieja naturaleza que arrastramos. Si tenemos en cuenta que el individualismo de nuestro contexto ha sobrepasado el reconocimiento de la dignidad común con la que Dios nos creó a todos en el principio, cuando dijo aquello de que nos creaba a su imagen y semejanza. Y si tenemos en cuenta también que ese individualismo se ha convertido en una excusa simplemente para que ese yo que adoramos siga creciendo, se haga cada vez más grande, pues entonces tenemos que reconocer que todo esto también ha afectado a nuestra idea acerca de Dios. Todo esto ha afectado la forma en la que pensamos acerca de Dios y, sobre todo, la forma en la que nos relacionamos con Dios. Si tuviésemos que hablar en términos teológicos, podríamos decir que hemos pasado de una teología teocéntrica, es decir, una teología que se basa en un acercamiento a Dios y a su palabra, teniendo claro que todo lo que vamos a conocer y a entender sobre Él nos va a llevar a glorificarle y a desear que su voluntad sea cumplida por encima de todo lo demás en nuestras vidas. Una teología, una forma de entender a Dios, donde Dios es el centro de nuestras vidas. Pues de aquí hemos pasado, podríamos decir, a una teología antropocéntrica, una teología donde vemos a Dios desde la perspectiva del bien que Él puede aportarnos a nosotros. Vemos a Dios como una especie de genio de la lámpara que puede hacer cosas por nosotros y cosas buenas cuando lo necesitamos. Y en definitiva nos situamos a nosotros mismos en el centro de la escena, en el centro de la vida. Es llamativo que el rey David escribiese sobre esta tendencia tantos años atrás, y no solamente escribiese sobre ella, sino sobre el efecto tan negativo que puede tener para nosotros. En el Salmo 115, versículo 8, él, hablando de quienes se hacen ídolos, decía: semejantes a ellos, semejantes a los ídolos, son sus hacedores y todos los que confían en ellos. O sea que, según el rey David, cada vez que nos situamos a nosotros mismos en el primer lugar, en el lugar prioritario, y nos idolatramos, estamos idolatrando a algo caído, algo
que peca, algo que día tras día se levanta y falla, comete injusticias, piensa mal, actúa de forma injusta, etc. Y lo que estamos haciendo de esta forma es profundizar, aumentar nuestra distancia de Dios. Lo que estamos haciendo es convertirnos cada vez más en el ser pecador que todos somos en realidad, en lugar de parecernos a la nueva criatura que somos en Cristo. En definitiva, no estamos adorando a un ser santo, eterno e infalible que nunca falla, sino que estamos idolatrando a uno que falla, a uno que ya ha fallado y a uno que va a seguir fallando. Y contra esta tendencia al individualismo tan desorbitado, a esa idolatría del yo, por decirlo de alguna forma, es llamativo que Dios haya creado el concepto de comunidad. En realidad, cuando Dios le dice a Abraham que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra, el Señor ya estaba dando una pista de la magnitud que iba a alcanzar ese concepto de comunidad. Más adelante, cuando el concepto ya está mucho más definido por medio de la creación del pueblo de Israel, el Señor los ha rescatado de Egipto y entonces provee una ley con la que sigue revelando cuál es su carácter. Sigue revelándose a sí mismo, sigue revelando su naturaleza, pero también cuál es la voluntad para aquella comunidad, para aquel pueblo. Y de esta forma, con esa ley, también el Señor lo que quería era que su pueblo se distinguiese del resto de pueblos que los rodeaban, pueblos que, por cierto, basaban su fe en la idolatría, igual que podríamos decir que hacemos muchas veces hoy nosotros con nosotros mismos, con ese yo. Hay muchos puntos en la ley del Señor que pueden llevarnos a considerar esa distinción que el Señor marca de su pueblo respecto al resto de pueblos. Pero esta mañana me gustaría que nos concentrásemos en una ley en particular que creo que definió de una forma muy clara el concepto de comunidad que Dios había establecido para su pueblo en aquel contexto y cómo esa comunidad estaba formada y expresamente enfocada a impactar al resto de la creación por medio de su testimonio de Dios, por medio de dar a conocer lo que ellos habían recibido de Dios. Y si habéis visto el título de la predicación en el boletín, me estoy refiriendo a la ley del año del jubileo. El año del jubileo no era otra cosa que una agrupación de 7 años consecutivos. Así que si no sabemos qué es un año del jubileo y qué es un año consecutivo, que nos digan esto es quedarnos igual. El año sabático era el 7º año. Los judíos tenían la costumbre de agrupar los años en conjuntos de 7. Y el año sabático era el último de esos años. Igual un poco que la semana, pues digamos que el domingo es el último o el primer día, depende de cómo lo consideremos, pues el año sabático era ese último año. Y en el capítulo 25 de Levítico, en los versículos 3 y 4, el Señor lo establece como año de reposo. Y dice, durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás tus productos. Pero llegado el 7º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. Si hacemos las cuentas y reunimos 7 años sabáticos, 7 por 7, nos sale un transcurso de 49 años. Y ahí es donde el Señor dicta el año del jubileo. En el versículo 10 del mismo capítulo de Levítico dice, santificaréis el año 50 y se proclamará en el país liberación de todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. La verdad es que el año del jubileo reflejaba la forma en la que Dios definía ese concepto de comunidad para su pueblo a través de 2 ámbitos. El de las relaciones entre las personas que integraban su pueblo, las relaciones entre las personas que formaban aquella comunidad, y las relaciones de ese pueblo y de esa comunidad con el resto de la creación de Dios. El ámbito de las relaciones entre las personas que formaban el pueblo de Dios es el que primero se menciona y se hace al final del mismo versículo 10. El Señor dice, cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Así que de entrada el año del jubileo planteaba una liberación en el sentido de que fuesen cuales fuesen las circunstancias en las que uno se encontrase,
Y a pesar de que hubiese tenido que vender o desposeerse de su terreno familiar, el terreno que le había tocado en un origen, tenía la garantía de que regresaría a su casa, regresaría a su porción. La idea se amplía en los versículos 15 y 16. El Señor dice: tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo, y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden por cosechar. Dice: si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se está vendiendo es solo el número de cosechas. Pasados 49 años, los israelitas podrían regresar a su propiedad original. Cada uno podría volver al terreno que le había tocado cuando se hizo el reparto original de la tierra de Canaán entre familias y tribus. A través de lo que podríamos llamar una ley pionera, porque lo fue en su contexto y la verdad es que para el nuestro lo seguiría siendo en muchos ámbitos, a través de esta ley pionera el Señor estaba estableciendo en su pueblo la garantía de corregir el error de la explotación. Como sabéis, Israel, como el resto de naciones, no estaba exento del pecado y tampoco estaba exento de las relaciones de explotación que conducían a las desigualdades, a la pobreza, a los abusos entre los miembros del pueblo, de la comunidad. De hecho, más adelante en el texto bíblico vemos que el Señor tiene que denunciar constantemente a su pueblo por medio de sus profetas. Por ejemplo, uno de ellos es Miqueas. Miqueas decía de los israelitas que codician las heredades y las roban, y también las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea que realmente con el paso de los años se estaba dando un incumplimiento total de esta ley del jubileo. Pero como pueblo de Dios, a diferencia del resto de naciones, y también con el hecho de contar con una ley que formaba parte de la revelación que Dios había hecho de sí mismo, es decir, una ley por medio de la cual Dios se estaba dando a conocer a Él mismo cuál era su carácter y qué Dios era Él, pues por todo ello los israelitas podían confiar en la garantía que había establecido Dios, de que si entre ellos había alguna explotación, no sería permanente. Al final de todo podía haber liberación, al final habría liberación. Como sabéis, Israel había salido hacía poco de Egipto, de trabajar hasta la extenuación en unas tierras que nunca iban a poseer y de las que nunca iban a disfrutar, esclavizados y sujetos a una visión como era la de los egipcios, que simplemente los veía como mano de obra, y no barata, sino mano de obra esclava, sin ningún tipo de dignidad y sin ningún reflejo del Creador. Si esta situación nos resulta lejana e incomprensible, quizá podemos recordar que hoy en el mundo hay más de 40 millones de personas que sufren lo que se ha llamado esclavitud moderna. 25 millones de personas están viviendo sometidas a trabajos forzados y hasta 152 millones de niños y de niñas son explotados en trabajos infantiles. Como vivimos en una humanidad caída como consecuencia del pecado, la esclavitud que sufrieron los israelitas mientras estaban en Egipto no solamente no fue algo esporádico y algo fruto de su contexto, sino que esa esclavitud se ha ido reproduciendo y ha ido creciendo más y más y más a lo largo de nuestra historia. De manera que entre nosotros siempre ha habido explotación y esclavitud. Y el Señor con esta ley, con la ley del año del jubileo, lo que estaba haciendo era garantizar que pasados unos años cada persona y cada familia pudiese recuperar su espacio en el territorio de Israel y regresar a su casa. Pero no solamente estaba estableciendo eso, sino que recuperando su espacio y su terreno cada uno, el Señor lo que estaba haciendo era diseñar una convivencia y unas relaciones entre las personas de su pueblo que a la larga estarían libres de explotación y podrían vivir como una comunidad. Podrían vivir en comunidad, no solamente como un grupo de personas, como un colectivo, sino como una comunidad. Nos imaginamos que todas las propiedades que se compran hoy, después de 49 años, tuviesen que volver
a sus dueños originales, o más bien dicho, a las familias de sus dueños originales? Creo que podríamos preguntarnos qué pasaría entonces con los bancos, qué pasaría con los fondos de inversiones, qué pasaría con el IBEX 35 y qué pasaría, en definitiva, con todas esas personas y todas esas entidades que viven sus vidas para acumular. El Señor Jesús decía: no podéis servir a Dios ni a Mamón, el rey de las riquezas. ¿Y acaso no son las riquezas una de las principales formas en las que hemos expresado constantemente esa idolatría al yo? ¿No se ha basado siempre el pecado del dinero en el beneficio personal y propio, en ese crecimiento del yo? El mandato del Señor sobre el año del jubileo acaba de la siguiente manera, en el versículo 17 del capítulo 25 del Levítico. Dice: no os explotaréis los unos a los otros, sino que temeréis a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Así que por encima de todo, el concepto de comunidad que estaba estableciendo Dios y su diseño para las relaciones dentro de esa comunidad libres de explotación no se basaba en un capricho personal, ni se basaba en la mejora de los derechos individuales de los israelitas. No era una constitución ni una carta magna para mejorar los derechos de las personas, sino que su propósito, el propósito de Dios, era honrar y glorificarse a sí mismo. Pero no nos quedamos aquí. Hemos dicho que el segundo ámbito en el que la ley del año del jubileo definía ese concepto de comunidad establecido por Dios y esa motivación principal por honrarle solamente a Él, se daba entre la relación entre su pueblo, entre su comunidad y el resto de la creación, lo que podríamos llamar el resto de personas, el medio natural también. En los versículos 11 y 12 de Levítico 25, el Señor dice: el año 50 será para vosotros un jubileo. Ese año no sembraréis ni cosecharéis lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiaréis las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para vosotros. Comeréis solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. La explotación no solamente existía y existe entre personas, sino que también se da entre personas y el medio natural, el conjunto de la creación del Señor. Y el Señor, incluyendo esta cláusula en la ley del año del jubileo, lo que estaba haciendo era reafirmar el propósito y la motivación de que su pueblo fuese una comunidad libre de explotación, para glorificarle y honrarle a Él. No solamente ya como Dios de su pueblo, no solamente como Dios nacional, como Dios de Israel, sino como Dios creador de todo lo que existe. Este principio no tiene nada que ver con una agenda ecologista, no tiene nada que ver con ningún movimiento contra el cambio climático, ni con ningún partido verde. Como sabéis, hoy en día estas son cuestiones muy populares, son cuestiones que han despertado una preocupación cada vez mayor y una concienciación cada vez mayor entre la población. Pero es llamativo que entre todas las motivaciones que se manifiestan también en el cuidado de la creación, también podemos encontrar muchos elementos personalistas, muchos elementos que podríamos incluir en esa idolatría del yo, en ese beneficio personal. Buscando ejemplos y sin el ánimo de señalar a ninguna persona, pero he encontrado un ejemplo relacionado con una de las caras más reconocidas que hay ahora en el movimiento ecologista, la adolescente y activista Greta Thunberg. Ella en una ocasión dijo lo siguiente, dijo: mi Asperger me ayuda a no creer mentiras. Dice: si hubiera sido como otros, no me hubiera preocupado tanto por el cambio climático. Así que es llamativo ver cómo incluso esto, algo que puede ser tan noble, tan necesario, tan urgente como es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la creación, puede convertirse también en una expresión del yo, puede convertirse en una expresión personal. Y así pasa con muchas otras cosas también. Así pasa con muchas otras cosas, además del dinero y de la ecología. También sucede en el ámbito en el que nos encontramos ahora mismo, también sucede en el ámbito de la teología y de las iglesias, donde también encontramos a muchas otras personas para quienes el hecho de enseñar o servir
Es una forma de seguir alimentando ese yo, de seguir creciendo. Y esto no es algo nuevo. El teólogo alemán de principios del siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, él escribió una obra que se llamaba La vida juntos, en la que habla precisamente de este concepto de comunidad, de iglesia. Y hablando sobre ese personalismo decía lo siguiente, dice: el que ama su sueño de comunidad más que a la comunidad cristiana misma, se convierte en un destructor de esa comunidad. Así que es llamativo ver cómo incluso una idea de comunidad puede acabar siendo destructiva para el conjunto de la comunidad. Sin embargo, la motivación que Dios quería despertar en la comunidad de su pueblo era la del cuidado de la creación como forma de honrar y glorificar también al Creador, al Dios único y creador de todo lo que existe. Pero no solamente esto, sino que Dios también estaba pidiendo confianza en su pueblo. Dios quería que su pueblo, que esa comunidad, confiase en Él y en su providencia. Fijaos que incluso dejando que la tierra descansase todo un año y se regenerase, el Señor le estaba diciendo a Israel que iba a proveer de todo lo necesario para que ellos pudiesen seguir viviendo aquel año. No les iba a faltar alimento, no les iba a faltar nada de lo que necesitase. En otras palabras, lo que parecía que el Señor le estaba diciendo a su pueblo, a su comunidad, era: porque yo soy Dios y os doy a conocer como soy, vosotros en conjunto, en comunidad, tenéis que reflejar ese conocimiento en vuestras relaciones entre vosotros y con el resto de mi creación. Y esto no es para vuestro bien y beneficio personal, sino para adorar y glorificar mi nombre. Pero como hemos visto antes, Israel pecó. A pesar de contar con la revelación específica de Dios, por medio de leyes como la del año del jubileo, el pueblo de Israel pecó, y pecó cometiendo idolatría, pecó explotándose unos a otros, pecó también explotando la tierra, como hemos visto. Prácticamente muy pocos años de jubileo celebraron, o sea que la tierra también sufrió esas consecuencias. Y pecó repitiendo esas actitudes del resto de pueblos vecinos, de los pueblos que rodeaban a Israel. Pecó no comportándose como una comunidad fundada y establecida por el Señor, sino como otra nación más, como otro colectivo de ciudadanos de este mundo. Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿significa esto que fracasó el propósito de Dios a la hora de formar una comunidad que glorificase y honrase su nombre? ¿Fracasó el Señor? Y aquí creo que para responder esta pregunta podemos asumir las palabras del apóstol Pablo y podemos decir: de ninguna manera. El Señor no fracasó. La desviación de Israel y el hecho de que la gran mayoría del pueblo judío rechazase ya no solamente leyes como la del año del jubileo o la del año sabático, sino la principal revelación de Dios, que es Jesucristo, no ha comprometido para nada el plan de Dios de formar una comunidad de adoradores. En Romanos 11:5 Pablo recuerda que aún en este tiempo ha quedado un remanente del pueblo de Israel. Sin embargo, si tomamos el conjunto de la revelación de Dios, podemos considerar que el Señor ha perfeccionado su concepto de comunidad fundando la Iglesia. Y aquí es llamativo recordar que la fundación de esta comunidad definitiva, la fundación de esta comunidad perfeccionada, se basa precisamente en el acto de adoración y de glorificación del propio Señor. En Mateo 16, Jesús le había preguntado a sus discípulos quiénes decían ellos que era Él. Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le contesta: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un acto de adoración fue el principio de fundación de la comunidad definitiva que es la Iglesia.
el concepto inicial de comunidad que podía vislumbrarse con el pueblo de Israel y con el año del jubileo se ha perfeccionado en Cristo y se ha extendido más allá de Israel, se ha extendido más allá de aquella comunidad inicial, a todo aquel que cree y confiesa que Jesús es su Señor y Salvador. El propio Señor decía: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero también podemos preguntarnos: ¿y cuál es el carácter de esta comunidad perfeccionada? ¿Cuál es el carácter de esta comunidad definitiva? Hay un versículo muy ilustrativo en Proverbios 27:17 que dice: el hierro con el hierro se afila, así aguza el hombre el semblante de su amigo. El hierro con el hierro se afila, así aguza el hombre el semblante de su amigo. La ley del año del jubileo tiene detalles que son de carácter transitorio, que son de carácter temporal, es decir, solamente valen y se pueden considerar a la luz del contexto en el que fue dada. Creo que hoy no tendría mucho sentido que entre nosotros propusiésemos una redistribución de las propiedades, porque hay algunos de los que formamos la Iglesia que no tenemos ninguna propiedad. Quizá también podríamos pensar en la redistribución de las cosechas, pero cuesta mucho encontrar a alguien que se dedique a la agricultura. Incluso nos resultaría una piedra de tropiezo pensar que pudiese darse explotación entre propios cristianos. Pero como hemos visto antes, con lo extendida que está la esclavitud hoy en día, entre todos esos millones de personas, seguramente hay millones de cristianos también. Y además de eso, incluso podemos considerar y pensar que gran parte de la contaminación, de los efectos de la contaminación que estamos produciendo aquí, afectan a otros países, y en esos países también hay iglesias y hay cristianos que sirven y que desarrollan su ministerio. Así que también se da una afectación indirecta. Sin embargo, la misma ley del año del jubileo contiene otros elementos que sí que son permanentes. Permanecen a lo largo de la revelación de Dios. Es más, incluso se perfeccionan junto a ese concepto de comunidad. Por ejemplo, el mandamiento con el que acaba la ley del año del jubileo, de no explotarnos los unos a los otros. Podemos verlo perfeccionado en las palabras de Jesús en Juan 13:34. Él le dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero vamos a volver al versículo de Proverbios. En hebreo, este versículo sobre los hierros que se afilan mutuamente, que se perfeccionan unos a otros, contiene una palabra que es llamativa. No sé si la pronuncio bien, pero la tengo escrita como yakhat. No sé, mi hebreo es inexistente, así que perdonadme. La palabra en cuestión es esa, yakhat, y lo que nos interesa es su significado. Esta palabra hace referencia a unidad, a reunión, a grupo de iguales y a armonía. A grupo de iguales que vive y que convive en armonía. Y la verdad es que si consideramos todo esto, la verdad es que es todo un reto. Es todo un desafío en un contexto que, como veíamos al principio, el yo se ha convertido en el principal ídolo. Es todo un reto hablar de reunión de iguales, hablar de comunidad en armonía, en un contexto en el que el yo es ese ser al que hay que alimentar, es ese ser para el que hay que trabajar, es ese ser al que hay que servir, al que hay que proteger y, en definitiva, y lo más preocupante, al que hay que adorar. Y en medio de este contexto de idolatría del yo tan extendida, la comunidad que ha establecido el Señor fundando su Iglesia permanece y continúa. Y no permanece de cualquier forma.
Es cierto que hoy podemos encontrar muchos grupos y organizaciones, asociaciones, etc. También tengo que decir que es difícil encontrar un grupo tan heterogéneo, tan diverso como la Iglesia, en el que hay personas de orígenes culturales tan diferentes, personas de edades tan diferentes, personas tan diferentes, en definitiva. Pero lo que hace distintiva la comunidad de la Iglesia del resto de grupos que podemos encontrar es que solamente la Iglesia del Señor permanece como comunidad sobre la base que Él ha establecido, que es honrarle y adorarle a Él por encima de todo. Solamente la Iglesia del Señor permanece como una comunidad de adoración constante al Señor. Un cuerpo que funciona y convive en armonía con un objetivo definido y concreto. Y aquí podríamos también tomar otras palabras que el apóstol Pablo utiliza en otra de sus cartas, diciendo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la base que establece Dios para su comunidad, para su Iglesia, y que la hace distintiva del resto de colectivos. Para los israelitas, la liberación del jubileo era un recordatorio de lo que el Señor había hecho por ellos al sacarles de Egipto. Y en cierto sentido también de forma simbólica era una liberación por el hecho de que cada uno podía regresar al terreno que le había sido entregado, independientemente de lo que hubiese sucedido, independientemente de aquello que le hubiese llevado a vender su parcela, su terreno. Pero para nosotros, como Iglesia, la liberación se ha perfeccionado en Jesús. Y solamente por medio de Él podemos vivir como una comunidad libre, una comunidad que no necesita esperar cada año 50 para regresar a su casa, a su terreno y hacerlo con libertad, sino que ha sido liberada, y ha sido liberada de forma eterna. Era el propio Jesús el que decía, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Jesús combatió como nadie ha podido hacer la idolatría del yo. Él sacrificó su persona, Él sacrificó su ser individual, su yo, por la vida de muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sin saber el alcance de lo que estaba diciendo, el sumo sacerdote Caifás dijo justo antes de la crucifixión de Jesús, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás tenía la mente puesta en la recuperación del poder político de Israel y en preservar una identidad cultural y religiosa tal y como la entendían él mismo y el resto de los líderes religiosos. Pero lo que Caifás desconocía era que sin quererlo estaba anunciando el principio fundacional de una nueva comunidad que iba a ser formada a partir de ese sacrificio, a partir de el dolor que iba a sufrir Jesús en la cruz. Dice el texto de Juan 11, pero esto Caifás no lo decía por su propia cuenta, sino que como era sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos, para formar una comunidad. Una comunidad que iba a nacer a partir de la muerte tan dolorosa de Jesús. Y una comunidad que iba a ser desarrollada y que sigue siendo desarrollada por la obra que ha seguido realizando y que sigue realizando el Espíritu Santo en nosotros. Y esa promesa de que el Espíritu sigue realizando su obra en nosotros la encontramos en los últimos momentos que Jesús compartió junto a sus discípulos antes de ser crucificado. El Señor Jesús oró y dijo, Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Oh Padre, en mí y yo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que seamos uno, que seamos una comunidad establecida sobre la base tan sólida del sacrificio de Cristo y con la motivación y el propósito principal de adorar y glorificar al Señor. Una comunidad cuyo lugar no está en este mundo, pero que trabaja en este mundo y que ha sido enviada a este mundo. Y trabaja contra toda explotación, contra toda esclavitud, contra todo maltrato de la creación de Dios, contra toda idolatría del yo. Una comunidad de personas unidas y en armonía, como leíamos en el versículo de Proverbios, que dependen las unas de las otras, que se afilan mutuamente, que se perfeccionan, que se exhortan para el servicio del reino de Dios. Una comunidad de amigos y de amigas, una comunidad de hermanos y de hermanas, una comunidad de seres verdaderamente libres, que han sido verdaderamente liberados por la sangre del Hijo. Una comunidad cuyo gozo no depende de regresar a una porción de terreno concreta y en un lugar exacto de este mundo, sino que su gozo depende de la obra que el Señor ha hecho ya. Y por lo tanto, esa es una comunidad jubilosa, es una comunidad que adora a su Señor por lo que Él ha hecho, y es una comunidad que se goza en la obra de su Señor. Que podamos ser siempre esta comunidad, que podamos ser siempre esa comunidad de iguales, que vive en armonía, que se goza en su Señor y en lo que Él ha hecho. Amén.